Para esta semana, lo que vamos a hacer es resolución de triángulos rectángulos. Para explicar esta teoría o lo que vamos a hacer el día de hoy, voy a utilizar la pregunta número 1 como ejemplo. ¿Está bien? Ver, vamos entonces a copiar la número 1 para poder utilizarlo de ejemplo. Aquí, como ven, vemos un triángulo rectángulo ABC. ¿Recto en qué ángulo o recto en qué vértice? ¿Puedes subir volumen su micro, porfa? Porque se escucha muy bajo. ¿Ahí me escuchas mejor? ¿Ahí me escuchas mejor, Benjamín? No, está muy bajo, Uy, ya no sé cómo ponerlo más alto. Ahí, Sí, me está bien. Es ya. recién, es recién. Yo lo escucho bien, Miss. Bien, chicos. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo ABC, ¿no? Que está recto. ¿En qué vértice estará recto o en qué punto? En En B, B, ¿no? B. Está recto en Ven, B. ven. ¿Qué observo aquí? Yo tengo un ángulo dato. ¿Cuál es mi ángulo dato? Mi ángulo dato es este de acá, Teta, ¿verdad? teta. Este angulito es el ángulo que me dan en el problema. Y también tengo un lado dato. ¿Y cuál es ese lado dato? Es L. ¿Ya, chicos? Entonces tengo dos cosas. Un ángulo agudo y un lado, ¿no? Un lado que es L. ¿Qué me piden? Que yo halle X, este de aquí. Este X respecto a estos dos. Entonces, ¿cómo yo hallo esto? Primero identifico. ¿Cuál es el lado dato? ¿X o L? ¿Cuál de los dos es el L, lado dato? L, L, ¿no? L. L. Y L, ¿qué viene a ser respecto a teta? Viene a ser Cateto, su cateto adyacente, cateto opuesto o hipotenusa. ¿Qué es? cateto adyacente, cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está al costadito de teta, ¿verdad? Entonces aquí, este L es como mi cateto adyacente, ¿no? ¿Y el X qué viene a ser? Cateto opuesto. Catito puesto, Miss, catito puesto. Cateto opuesto, muy bien, cateto opuesto. Como yo quiero saber el valor de X, yo digo, X va a ser igual al lado dato. ¿Cuál es el lado dato? L, L por, y aquí coloco lo que quiero sobre lo que tengo. Aquí, lo que quiero que es, yo quiero X. ¿Y X qué es? Es cateto opuesto, ¿no? Entonces aquí coloco cateto opuesto sobre lo que tengo. ¿Qué tengo? ¿Y Yo por qué, tengo y por qué L, se multiplica? pero se multiplica porque así es ¿cómo se llama la fórmula? La fórmula es así. La fórmula es así, miren. Ah, O ya. la manera Miss, como yo Miss, hallo es así. Es igual Aaron tiene su micro prendido. a ver, chicos, ahí el micro. Ya está, Miss. Ya está, ¿no? Ya. Ya, chicos. Como les decía, la fórmula es el lado dato por lo que quiero sobre lo que tengo del ángulo Miss, que yo estoy trabajando, que sería del ángulo teta, ¿no? Del ángulo teta. es Bien. igual a la fórmula de conversión de radian a otro sistema, no me acuerdo. Ujú, claro, exacto, exacto, porque miren, el lado dato es el lado que tengo, ¿verdad? Entonces, este lado dato con este lado que tengo se va y solo me va a quedar lo que quiero, que es el cateto opuesto en este caso, ¿no? Por eso es que se hace la fórmula de esa manera, por eso es que el lado dato se multiplica, para que lo puedas cancelar, ¿sí? Si es que tienes Ujú. los datos, obviamente, pero si no tienes los datos, entonces no lo cancelas. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, yo tenía lo que quiero que es X, pero X ¿quién es? Cateto Cateto opuesto. opuesto. ¿Y qué es lo que tengo? Yo tengo L, pero L ¿qué es? Cateto, Mi cateto adyacente.
Adyacente, cateto adyacente. adyacente, ¿verdad? Entonces aquí, cateto Adyacente. adyacente. ¿De qué ángulo? ¿De qué ángulo es el cateto opuesto y el De cateto adyacente? de la De, teta. Teta. de teta. Teta. Chicos, ¿qué razón trigonométrica es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Eh, el coseno. ¿Coseno o cotangente? Cotangente. Cotangente. Cotangente, Entonces mis, aquí yo cotangente. coloco, ¿esto qué es? Esto es cotangente. ¿De qué ángulo, chicos? De teta, ¿verdad? De teta. Y esa sería mi respuesta. Así yo resuelvo triángulos, sabiendo un lado y sabiendo un ángulo agudo. Solo es el lado dato por la razón trigonométrica que me da de lo que quiero sobre lo que tengo del ángulo que estoy evaluando. Nada más. Miss, ¿cómo le salió el cotangente de teta? ¿Qué multiplicó? L por lo que quiero, que es cateto opuesto, sobre lo que tengo, que es cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Ah, perdón, aquí no es cotangente. Aquí es tangente, ¿verdad? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica es? La tangente. La cotangente es al revés, ¿no? Tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y esa sería mi respuesta. Vamos a practicarlo con otro triangulito. Con otro Ah, triangulito. ya, o sea, a mí solo lo he reemplazado, ¿no? Solo lo he Solo he reemplazado. reemplazado esto, lo que está aquí, lo he reemplazado. Nada más. Este ángulo puede cambiar, ¿no? Puede que me No, o diga sea, lo que teta, en beta, vez, alfa. en Sí. vez de poner cateto opuesto sobre cateto adyacente, puso tangente. Ajá. Solo lo he cambiado nada más. Pero esto es lo que quiero sobre lo que tengo. Me ayuda a saber qué razón trigonométrica tengo que poner aquí. ¿Qué razón trigonométrica debo poner ahí? Va a salir L por la Miss, eso está en el tangente libro, de ¿no? teta. Sí, eso está en el libro. Solo que en el libro les dan las propiedades, ¿no? En el libro les dan, por ejemplo, cuando se repite. Por ejemplo, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, aquí en el libro les dan, en el primer caso, les dan esto. Pero esto es para que ustedes memoricen. Y yo no quiero que ustedes memoricen. Yo quiero que ustedes sepan cómo se realiza. Porque así, si ustedes lo hacen de esta manera, sea cual sea donde esté este lado o este ángulo, ustedes lo van a poder resolver. En cambio, si se memorizan los 3 casos que les da en el ejemplo de su libro, va a ser un poco más difícil que ustedes disciernan otro tipo de caso, ¿no? Es mejor. Aquí solo nos dan el ángulo teta, pero este ángulo puede cambiar. Puede ser beta, puede ser alfa, puede ser omega, ya depende del ejercicio, ¿no? No siempre nos van a decir que es el ángulo teta. Puede cambiar. Puede cambiar. Ya miren, estos son los 3 casos. Ah, ya, entonces vamos a ver en ese triángulo cómo se resuelve, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo también, ¿no? Tenemos que discernir en con qué ángulo yo estoy trabajando, ¿no? Para saber si es cateto opuesto, si es cateto adyacente, y si estoy considerando uno de esos ángulos, entonces bueno, la razón trigonométrica va a ser de ese ángulo. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice? Aquí nos dicen lo siguiente. Aquí nos dan casos, chicos. Por ejemplo, tenemos el mismo triángulo, ¿no? ABC, el ángulo teta. Sin embargo, ¿dónde está el lado dato? El lado dato es este. El lado dato es B. El lado dato aquí, ¿quién es? Es la hipotenusa. Aquí también tenemos, entonces, cuando el lado dato es la hipotenusa, el cateto opuesto va a ser B seno de teta y el cateto adyacente va a ser B coseno de teta. Cuando tengo un triángulo rectángulo y mi lado dato, que es A es mi lado dato, que es respecto a beta, a teta, es el cateto adyacente. Entonces, cuando A o el lado dato es el cateto adyacente,
Mis otros dos lados, el cateto opuesto a teta va a ser A tangente de teta y la hipotenusa va a ser A secante de teta. Ahora vamos a comprobar. Aquí cateto opuesto, esto es el mismo caso, ¿no? El número 1, ¿no? Dice, el lado dato es el cateto adyacente. Sí, el lado dato L es el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto va a ser ese lado dato por la tangente del ángulo, que es teta. Ese lado dato que es L por la tangente de teta. Ah, miren, salió igual, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar, si este X no fuera cateto opuesto, sino hipotenusa, ¿qué sería igual? A A secante de teta o L secante de teta, ¿no? Eso es lo que nos dicen estos ejemplos. Ahora, ya tenemos hipotenusa, tenemos cateto adyacente. ¿Qué falta cuando es cateto opuesto? Y eso es lo que ven acá, ¿no? Este C es cateto opuesto a teta. Entonces mi lado dato es el cateto opuesto. Cuando mi lado dato es el cateto opuesto, entonces la hipotenusa se va a expresar como C cosecante de teta y el cateto adyacente a teta va a ser C cotangente de teta. Son los tres tipos de casos que vemos, ¿no? Porque un triángulo rectángulo, ¿cuántos lados tiene? Solo tres, ¿verdad? Por eso es que uno en hipotenusa, otro como cateto adyacente y otro como cateto opuesto. Ahora vamos a ir a la pregunta número 3. A la pregunta número 3. Y si quieren podemos aquí ponerlo, ¿no? Comprobar. ¿Por qué dicen esto? A ver, esto va a ser igual al lado dato. El lado dato es B. Por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero? Yo quiero que es este lado, este es cateto adyacente, ¿no? Entonces yo quiero el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. ¿De qué ángulo? De teta, por supuesto que del ángulo teta. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es esta? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Es el coseno? Sí. Sí, ¿no? Ven que se cumple. Ahora vamos a ir con este B, con el cateto opuesto. Voy a colocar el lado dato, ¿no? Multiplico el lado dato por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero? Yo quiero este lado, ¿no? ¿Y este lado qué es? Es el cateto opuesto. ¿Qué tengo de dato? Yo tengo la hipotenusa, ¿verdad? ¿Qué es B? B es la hipotenusa. Entonces aquí va abajo, hipotenusa. ¿De qué ángulo? Del ángulo teta. Del ángulo teta. Entonces, ¿esto qué es, chicos? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué razón El seno. trigonométrica es? El seno. Seno, ¿verdad? Seno. Ahora, y lo mismo se cumple aquí, lo mismo se cumple acá y aquí y aquí. Y lo vamos a seguir practicando conforme vamos a seguir con los ejercicios, ¿ya? Esto es esto. Si ustedes desean, pueden hacer esta demostración o mejor, hagan esta demostración para cada uno. Bien, para cada uno. De este triángulo y de este triángulo, ¿ya? Ahora vamos a ir al número 2. ¿Qué nos dice en el número 2? Aquí, chicos, dice en el número 2. También nos dan un triángulo rectángulo ABC. El lado dato es L y la incógnita es X, ¿no? Nos piden hallar X. Primero que tengo que hacer, identificar, ¿no? ¿X qué es? X Cateto es adyacente. cateto adyacente a teta. ¿Y Ujú. L qué es? Cateto opuesto. Cateto opuesto, Miss. Es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces digo, X va a ser igual a mi lado dato. ¿Cuál es el lado dato? L. L, muy bien. Por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero, chicos? Yo quiero Cateto X, adyacente. cateto adyacente. ¿Qué tengo? El cateto opuesto. Tengo el cateto Cateto opuesto. opuesto. ¿De qué ángulo? ¿De qué De ángulo teta. estoy De hablando? teta. ¿Y Teta, esto Miss. qué es, chicos? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Qué es? Cotangente. Cotangente. Tangente. Cotangente, Miss. Tangente.
cotangente de teta, ¿no? Entonces me quedaría como L por la cotangente de teta. Ese sería mi X, ¿no? X sería igual a L por la cotangente de teta. Muy bien, chicos, muy bien. Ya ven que ya le agarraron el ritmo a estos ejercicios. Entonces, Entonces, vamos a... solo hay que identificar, ¿no? Sí, solo tienen que identificar bien de qué lados están hablando, ¿no? Qué lados y e identificar también qué razón trigonométrica es la que tienen acá. ¿Puedo seguir al siguiente ejercicio? Sí, Miss. Ya, en el número 3 tenemos otro triángulo rectángulo. Miss, ABC, el L es el cateto adyacente y el X es el cateto opuesto. a ver, vamos a Sí, ver. sí. ¿Seguros? Mírenlo bien. ¿Dónde está el 90 grados? Aquí, ¿verdad? Este es el 90 grados. ¿Lo ven? Ah, no, L es la hipotenusa. Él está al frente de 90 grados. ¿Y quién está de frente de 90 grados? L la hipotenusa. La hipotenusa. Entonces L es Hipotenusa. hipotenusa. X es el cateto opuesto. Es el cateto opuesto. Sí, Miss, X Ajá. es el catito opuesto. Muy bien. X es el cateto opuesto. Entonces aquí digo, X va a ser igual a mi lado dato. ¿Quién es mi lado dato? L. L. Por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero? Yo quiero X. Quiero X, pero es cateto opuesto. cateto opuesto. ¿Y qué tengo? Hipotenusa. Hipotenusa, Miss. Tengo la hipotenusa. ¿De qué ángulo estoy hablando? Mm, De teta, ¿verdad? De sí. teta, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿qué es? Ah, Cateto seno. opuesto Coseno, sobre Miss. hipotenusa. Coseno. Seno, ¿verdad? Coseno. Coseno Seno. por cateto adyacente. Seno, es seno. Muy bien. Entonces me quedaría como L por el seno del ángulo teta. Esta sería mi respuesta. L por el seno del ángulo teta. Ahora vamos a ir con el siguiente ejercicio, que ya nos lo ponen un poquito más elaborado, ¿no? Ya nos dan dos ángulos. Aquí era la pregunta de su compañero que decía, ¿qué pasa, Miss, si hay dos ángulos? Si se dan cuenta, yo les dije que todo esto es en triángulos rectángulos, ¿verdad? Todos tienen un ángulo de 90 grados. Todos tienen un ángulo de 90 grados. Aquí hay ángulos de 90 grados. Yo puedo No, decir que este triángulo es un triángulo rectángulo. no, 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 ¿verdad? Entonces, ¿qué hago para convertir esto en triángulos rectángulos? Trazo una mediana. una altura. Recuerden que la altura siempre va a caer de manera perpendicular a la base, ¿no? O sea, va a formar un ángulo de 90 grados con la base. Siempre, siempre, siempre. Es la propiedad de las alturas. Ahora solo Ahora, tenemos que, o sea, resolver a los triángulos por separado. Miss, un momento, no terminé de escribir. ya, está bien, está bien. ¿Qué me piden? Me piden esto, ¿no? Me piden X, que es de acá hasta acá y de acá a acá. Me piden todo esto, X. ¿Cómo puedo hallar X? Yo puedo hallarlo por estos dos triángulos, ¿no? Hallo solo este de aquí. A ver, le voy a poner H, ¿ya? Aquí le voy a poner H. Ya, sabemos que aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y aquí aquí le voy a poner el punto H, ¿ya? Este va a ser el punto H. Entonces, de A H, puedo hallar este cateto que viene a ser el cateto adyacente a alfa respecto a M. Y de H a C, puedo hallar este cateto que viene a ser el cateto adyacente a teta respecto a N, ¿verdad?
¿Sí o no, Ujú. chicos? Puedo Mis trabajar estos dos triángulos por separado. M y N son mis lados datos, ¿no? Ujú. M y N van a ser lados datos, cada uno de su respectivo triángulo rectángulo. M es para el ángulo, este triángulo rectángulo que incluye a alfa. Y N es para este triángulo rectángulo que incluye a teta. Entonces vamos a hallar esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí, este lado. M y N son hipotenusa. M y N son hipotenusa. Ujú. Claro. Ujú. Sí, muy bien. Estos dos son hipotenusas. Primero voy a decir X va a ser igual a AH, al segmento AH de A hasta H, más el segmento de H a C. De H a C. Bien, entonces, digo aquí, AH, primero voy a empezar con AH. AH, ¿a qué va a ser igual? Estamos hablando de este triángulo de acá. De M, AH. M, M, M. Va a ser igual a M, mi lado dato, M, Por por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero? Yo quiero, ¿esto qué es? Es el cateto adyacente, ¿verdad? AH es cateto adyacente. ¿Y M allá. quién Mis es? A es el ángulo. A es el ángulo. Alfa. Alfa es el ángulo. Ujú. Alfa es el ángulo. ¿Y M quién es? Es H, ¿no? Ujú. Hipotenusa. Entonces aquí, ¿qué tengo? Tengo, yo quiero el cateto adyacente y yo tengo la hipotenusa. ¿De qué ángulo estoy hablando? Estoy hablando Del de, coseno, del coseno, del coseno. Coseno. claro, pero ¿de qué ángulo? ¿De qué Ah, ángulo? de alfa, alfa, alfa. De Alfa, 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 ¿no? alfa. Muy bien. Entonces yo digo que el segmento AH va a ser igual a M por el coseno, porque cateto adyacente sobre hipotenusa, como dijo Fabricio, es coseno de alfa, ¿no? Ya tengo el segmento AH. ¿Qué segmento me falta? Este de aquí, El ¿no? segmento HC. HC. Ujú. Para ya hallar X, ¿no? Entonces aquí digo, HC va a ser igual a mi lado dato. ¿Cuál es el lado dato en este caso? El lado En dato este es M. triángulo de N, aquí. N, N, N. N, muy bien, N. N por lo que quiero sobre lo que tengo. A ver, ¿qué quiero? Este lado de acá. ¿Y este lado de acá qué es de este triángulo? De teta. ¿Qué es? Es su cateto Adyacente. Gente. adyacente. ¿Y n qué es? Es la Hipotenusa. hipotenusa. Entonces digo aquí cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Pero de qué ángulo? Del ángulo Teta. teta. Muy bien, del ángulo teta. Entonces digo que HC va a ser igual a n por, ¿qué razón trigonométrica es esta? Ese es Cateto sobre coseno. hipotenusa. Coseno. Coseno, coseno, coseno. Coseno, Coseno ¿de de qué teta. ángulo? De teta. De De teta. teta. Muy bien, chicos. Ya tengo mi lado HC. Ya tengo los dos lados, ¿no? Los dos segmentos. Entonces solo voy a reemplazar aquí. Solo reemplazo aquí y ya está mi X. Ya hallé mi X. X va a ser igual. HA, ¿cuánto valía HA? HA vale esto, ¿no? AH. AH mismo. AH, perdón. M coseno de alfa, ¿no? Alfa. Más HC, ¿cuánto vale HC? HC vale N coseno de teta. N coseno N de teta. coseno de teta. Muy bien. Y esa sería mi respuesta. Esa sería mi Está sencillo, respuesta. mismo. ¿Verdad? ¿Que está sencillo? Sí. Muy bien, chicos. Solo tengo que identificar bien nada más, ¿no? Solo tengo que Mi- identificar bien y ya Miss, puedo hacer mi trabajo. creo que sí estamos avanzando rápido. Sí, ¿no? ¿Cuántos ejercicios son? Son Son 12, 12. 12. Ya esperemos que, porque acá a partir de las 6 ya nos piden, en las 6 nos piden, me parece, eh, Dos lados. área, ¿no? ¿Área? Sí, área.
La superficie de un triángulo. Sí, nos piden área. Ya. Entonces, me avisan para pasar a las 5, ¿ya? Ya mis. Bien, entonces vamos a pasar a las 5. A ver, ¿cómo ustedes hallarían X, chicos? Aquí, en este problema que nos dan. Nos dicen que este lado es Que igual a este lado. BC es igual a CD. Ujú. Entonces, si yo trazo una altura acá, voy a formar un cuadrilátero, ¿verdad? Un cuadrilátero. ¿Y cuál era la propiedad de los cuadriláteros? Que los lados opuestos van a ser iguales cuando estos tienen ángulos rectángulos, ¿no? Cuando un cuadrilátero tiene ángulos rectángulos en sus 4 vértices, entonces los lados opuestos van a ser iguales. Los lados opuestos van a ser iguales. Entonces aquí, este lado es igual a este lado. Y este lado va a ser igual a este lado de acá. ¿Qué tengo aquí? Un cuadrado, ¿no? Tengo un Ujú. cuadrado porque todos sus lados son iguales. ¿Ya? Ah, Entonces, mis, y a aquí lados BH, iguales, ¿no? ángulos iguales, ¿no? Todos son 90 grados, ¿no? Todos son Ujú. 90 grados. A ver, como este lado es igual a este, tengo que hallar, yo puedo hallar X diciendo que es la suma del segmento AH Y HD. más HD, ¿no? Pero HD es igual a BH, ¿verdad? Y también a BC y también a CD, porque es un cuadrado. Entonces, yo solo que tengo que hallar este lado y este lado para hallar X nada más, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Ujú. Sí. Porque este lado, este aquí, BH, es igual a este, HD, porque es un cuadrado, no es un cuadrado. Entonces, todos sus lados aquí son iguales. Si yo hallo este lado, es como si estuviera hallando este de aquí, ¿verdad? Porque es el mismo. Sí. Es el mismo, ¿no? Ya, entonces voy a decir eso, ¿no? X va a ser igual a AH más HD. Pero HD, ¿quién también puede ser? HD, ¿quién más es? HD Es también es BC. BH, ¿no? Ujú. BC y CD. Entonces aquí arribita voy a poner HD, el segmento HD va a ser igual al segmento BH. ¿Ya? BH. Entonces, primero voy a empezar con BH. BH. BH, ¿qué es respecto a alfa? Es el. Es el cateto opuesto. ¿Y HA qué es? ¿O Cateto AH qué es? adyacente. Cateto Cateto adyacente. adyacente. ¿Y L qué es? L es la hipotenusa, que es el La ángulo dato. hipotenusa. Que es el Muy ángulo bien. dato Y también. es el lado dato, ¿verdad? Es el lado dato. Entonces yo pongo aquí. BH va a ser igual al lado dato que es L por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero? Ahorita BH. ¿Y BH quién es? Es cateto Apuesto. Opuesto. opuesto Pues, sobre lo que tengo. ¿L qué es? pero ¿L qué es? Hipotenusa. hipotenusa, Hipotenusa. hipotenusa. ¿De qué ángulo? Sen, sen. Alfa, 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 Seno, alfa, alfa. seno. Alfa, muy bien. Entonces, como dice su compañero aquí, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿quién es? Es el Seno. seno, ¿verdad? Seno, Entonces mi aquí me seno. quedaría que BH va a ser igual a L por el seno de alfa. ¿Bien?
ya tengo uno de los lados, BH, que es igual a HD, ¿no? Ya tengo este de aquí. Ahora voy a ir a hallar el otro. ¿Cuál sería? Sería este de HD. aquí, ¿no? HA. AH, perdón. HD. HD es BH. A ver, aquí ¿Mm? dice HD es igual a BH, ¿verdad? Este de aquí es igual a este de aquí. Este Ah, también sí, es sí, el sí. cateto opuesto. Este también Sí, es el sí. cateto opuesto. O vendría a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo que es aquí. Como este BH vale L seno de alfa, Miss, entonces este de aquí también va a valer L seno de alfa. ¿Por qué? Porque son lados iguales. Y este también va a valer L seno de alfa. Y este Miss, segmento también va a valer L seno de alfa, ¿verdad? Todos estos cuatro van a valer L seno de alfa. ¿Sí? Miss. Es que me podría explicar de nuevo porque no entendí muy bien. Ya. Miren, aquí yo tengo esta figura. Lo que hicimos, Benjamín, fue aquí trazar una altura. Como yo aquí tengo una altura y sé que este lado es igual a este lado, entonces también va a ser el del frente, ¿verdad? Porque lados opuestos van a ser iguales. Entonces, este lado va a ser igual a este y este lado también va a ser igual a este. Como todos los cuatro lados son iguales, aquí que tengo un cuadrado. ¿Qué me piden hallar? A mí me piden hallar X. Y yo sé que X es la suma de este segmento, que es AH, de este segmento de aquí, más este segmento de aquí, ¿verdad? Este segmento de aquí. Entonces, voy a hallar cada uno de estos lados. Primero empecé con el BH, ¿no? Primero empecé, perdón, con el HD, este de aquí, de H a D, de este segmento de acá, de H a D. Pero que me di cuenta que como todo esto es un cuadrado, como todo es un cuadrado, entonces HD va a ser igual a cualquiera de estos lados, ¿verdad? A cualquiera de los otros tres. ¿Yo cuál escogí? Escogí BH. ¿Por qué BH? ¿Por qué he escogido BH? Porque este es el cateto opuesto del triángulo de acá, ¿verdad? De este triangulito. Por eso es que yo escogí BH, ¿no? Escogí BH porque este BH es el cateto opuesto de este triángulo ABH. ¿Bien? ¿Bien? Ayer, entonces dije, BH va a ser igual a mi lado dato. ¿Cuál es el lado dato? Es L, por lo que quiero sobre lo que tengo. Yo quiero cateto opuesto. ¿Qué tengo? Tengo la hipotenusa. ¿De qué ángulo? Estoy hablando del ángulo alfa. ¿Qué me queda? Me queda que BH es igual a L seno de alfa. Pero ¿quién también es BH? BH también es HD, ¿no? Entonces ya hallé este, ¿verdad? Ya hallé este. ¿Cuál me falta? Me faltaría solo este segmento que es AH, ¿no? Este de Miss, aquí. Miss, H ya lo hice. H me sale L por coseno de alfa. L por A ver. coseno de alfa. Vamos a ver. Dice L por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Yo qué quiero? Yo quiero cateto adyacente. ¿Qué Ujú. tengo? Hipotenusa ¿De qué ángulo? de alfa, 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 alfa. De alfa. Entonces aquí, ¿cómo me queda AH? L, KH es coseno. Entonces sería L por coseno de alfa. Por coseno de alfa, ¿no? Y ahí sería, este ya tendría mi lado de acá. Ya Entonces, acabaríamos, Miss, solo ahí. reemplazo, solo reemplazo. Miss, X va a ¿por qué ser igual. empieza por coseno de alfa? A ver, un ratito, a ver, ¿qué me dices, Benjamín? Es que ¿por qué sale L por coseno de alfa? Porque cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica es? Esto es esto. Cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Cateto adyacente Coseno, sobre hipotenusa, ¿qué es? coseno, coseno. Ah, ya me Coseno. entendí, gracias. ¿Mm? Ya, entonces reemplazo, ¿no? AH, ¿cuánto vale? Vale L coseno de teta. L coseno de alfa, ¿no? Ujú. Más L por seno de alfa. L por seno de alfa. Ujú. Puedo dejarlo así, pero ¿cómo más podría hacerlo? Miren, aquí ¿Puedo tengo simplificar L las y aquí alfa? tengo L.
No, simplificar, no, puedo factorizar. ¿Factorizar quién? L, porque L está multiplicando, ¿no? Entonces, como L se repite aquí y aquí, yo puedo factorizarlo. Puedo decir que X va a ser igual a L por coseno de alfa. Uy, qué feo mi alfa. Coseno de alfa más el seno de alfa. Y así me quedaría, ¿no? Porque si yo multiplico distributivamente el L por el coseno, me quedaría L coseno de alfa. Y Lo también mismo. tendría que multiplicar por el seno, ¿no? Y me quedaría Sí. L seno de alfa. ¿Es lo mismo? Una O pregunta, sea, mis, pero o sea, mis al momento, A ver, sí, dime primero, Fabricio, primero que me pregunte Benjamín, ¿ya? Luego tú me haces tu consulta. una pregunta, Miss. Es que ¿por qué no la puedes sumar y sale 2L? X, ¿por qué no lo puedo sumar? Ah, ¿por qué no puedo sumar L más L? Porque aquí dice L coseno de alfa, L seno de alfa. Yo no puedo sumar coseno y seno. Lo que puedo hacer, lo único que puedo hacer es, como se repite el L en estos dos términos, factorizarlo. Eso sí lo puedo hacer. Ah, ok, Miss. Gracias. Ujú. Porque mira, Benjamín, acá tampoco sumé coseno y seno, ¿no? Lo dejé así separado. Ujú. Ya. Sí, dime, Fabricio, ¿cuál era tu consulta? no, solo le quiero decir que al momento de hacer distributiva, saldría lo mismo que L coseno de alfa más L por seno de alfa. O sea, sería lo mismo. O Ujú. sea, está mejor factorizar. Exacto, sí, sí, y Para, como para, probablemente en el como examen para yo de les un, coloque así. Ajá, claro, sí, sí, y en el examen yo les voy a colocar así, ya factorizado, ¿ya? En la respuesta ya va a estar factorizada. Si es que se factoriza, ya va a estar de forma factorizada, ¿ya? Ahora vamos a ir con la 6. Lo dejo ahí un ratito para que lo copien y vamos a ir con la 6, ¿ya? Ujú. En la 6 vamos a ver acerca de de la superficie, hallar una superficie, es decir, hallar eh, el área, ¿ya? Sabiendo lado datos con aunque ahí no me dice alfa, ¿verdad? No me dice hallar área, ahí me dice que hay X. Mm, Ajá, mis, ahí nos dan el ángulo teta. ahí nos dan el ángulo teta, ¿no? Ya. Ya. Me dice, por favor, para continuar con ese ejercicio. Sí, me puede pasar. Ya. No, Miss, espera un rato, Miss. Espere, Miss, espere. Ya, me nos avisas, Benjamín, por favor. A mí no me, creo que el área del triángulo se lleva por base, por altura entre dos, ¿no? O ese es del rectángulo. Sí, ese es de triángulo, base por altura sobre 2. Disculpe, Salud, mis. gracias. Sí, ese es el Mis, área del entonces, si nos triángulo. Sin dicen, embargo, aquí, Fabricio, aquí no nos piden hallar el área, me he confundido. Nos piden hallar X. Y ahorita vamos a ver cómo hallamos X, ¿ya? Recuerden que hace semanas vimos una propiedad de los triángulos isósceles, que cuando yo trazo una altura en un ángulo isósceles, en un triángulo isósceles, esa altura va a ser mediana y también va a ser bisectriz, ¿no? Es decir, va a partir mi base en dos partes iguales y mi ángulo, el ángulo teta en este caso, lo va a partir en dos ángulos iguales también, ¿verdad? En la ujú, mitad de teta. Entonces cada uno va a ser teta medios, ¿ya? Ahí ya pueden tener, y como tienen ahí una altura, ya van a tener dos triángulos rectángulos. Y ahí ustedes pueden, ahí ya o se sea, puede mis, sumar. Ahí sí se ahí puede tengo, sumar. ahí tengo que trazar una altura, Ujú. o sea, Exacto, de B hasta X. exacto, sí, de B a X.
Ya. Y evaluar cada triángulo rectángulo por separado. Y ahí sí Miss, va a en la- pasar lo que Benjamín nos decía a mí, ¿por qué no lo suma? Aquí sí lo vamos a sumar. Miss, yo estaba diciéndole, justo le iba a preguntar que no hay ángulo 90, pero como ya hemos trazado altura, ya se puede. Ya se Miss, puede. L sería la hipotenusa. L. Sí, L sería la hipotenusa y X sería la suma, ¿no? De los dos Ujú. segmentos de AC. Ya me puede pasar. Ya puede ¿Ya pasar. puedo pasar? Ya. Muy bien. Entonces vamos a pasar Miss, en la al 9, ejercicio. en la 9 creo que se han comido algo, porque no nos muestran un dato. Ahí está como que medio borroso en la 9. A ver. Uy, cierto, ¿no? Sí, se han comido algo. Creo que es una ecuación o un paréntesis. A ver, vamos a ver por acá si está este de aquí. Ah, no, solo te pide X. Ahí le ponen como X. Ya vi en otro ejercicio. Ese que no se ve es X. X, ya, ya, Sí, ya. X. Ujú. Te lo voy a Ya, poner. entonces vamos a ir al problema número 6. Aquí, insertar. Y aquí sí vamos a poder sumar, Benjamín, como nos decías. ¿Por qué? Porque nos va a salir la misma razón trigonométrica. A ver, vamos a ver aquí. Les decía la propiedad de del triángulo isósceles, ¿no? Esto no es un triángulo rectángulo, pero sí que es un triángulo isósceles. ¿Por qué digo que es un triángulo isósceles, chicos? Porque creo que dos lados Sus son iguales. lados son iguales. Dos lados Dos nomás. lados son Lados son iguales, ¿verdad? iguales. El Sí, mis equilátero. lados son iguales. No, dos, solo dos. Ujú. Aquí tengo Mi L solo y L, X. mi solo los ángulos L son iguales. Sí, Ujú. Ah, exacto. Los lados Los L lados, son los lados. iguales. Ujú. Entonces yo Mis, trazo mi altura y aquí hay una propiedad, chicos. Cuando yo tengo un triángulo isósceles, entonces estos dos lados van a ser iguales y aparte este ángulo se va a bisecar. Eso quiere decir que si este es teta, este va a ser teta medios y teta medios cada uno. Teta sobre 2 y teta sobre 2, ¿no? Teta Pero ¿por qué medios, lo teta pones medios. igual en la parte de abajo, mis? Porque es una propiedad de triángulo isósceles, Benjamín. Cuando yo trazo una altura y este triángulo es un triángulo isósceles, entonces la altura no solamente va a ser altura, sino también va a ser mediana y también va a ser bisectriz. Por eso es que aquí he puesto teta medios y aquí teta medios y aquí que estos dos son iguales. Ah, Entonces, ok, mil gracias. basta que yo halle uno de estos segmentos y ya puedo saber cuánto vale X, porque X, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de este lado más este lado, ¿verdad? A ver, aquí le voy a poner A, que este va a ser A y que también este va a ser A. Van a ser iguales. Entonces, X, ¿a quién va a ser igual? X va a ser igual a 2 veces A, ¿verdad? A más A. ¿No es cierto, chicos? sí. ¿Sí? Ya, entonces puedo trabajar con cualquiera de estos dos triángulos, este o este, cualquiera de los dos triángulos rectángulos, ¿ya? Voy a trabajar con este de aquí, con este de aquí. Entonces digo que A va a ser igual a mi lado dato. ¿Cuál es mi lado dato? L es la L. hipotenusa. L es la hipotenusa. ¿Y A quién es? Es el cateto adyacente. No, el cateto ¿Cateto opuesto, cateto adyacente opuesto. o cateto opuesto? Cateto opuesto, Cateto cateto opuesto. opuesto, muy bien. Entonces aquí digo que A va a ser igual a L por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero? Cateto opuesto. ¿Qué tengo? Hipotenusa. ¿De qué ángulo? De teta. Eh, Teta. Medios, De teta teta medios, teta medios, medios, ¿no? teta De medios. teta medios. Muy bien. Entonces aquí puedo hallar cuánto vale A, ¿verdad? A va a ser igual a L por cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿qué es?
Cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Seno, mis. Seno Seno de de teta teta medios. 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 No, no teta medio. Muy bien. Y ya tengo el valor de A, ¿verdad? Ya tengo el valor de A. Solo reemplazo aquí. Solo reemplazo aquí. Aquí va a ser X. Va a ser igual a 2 veces A, ¿no? Entonces aquí tengo 2. ¿Por quién? Por L, por el seno de teta medios. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría solo como está expresado aquí nada más, ¿no? Me quedaría como 2 L seno de teta. Una pregunta, misma pregunta. Teta entre 2. Sí, Una dime. pregunta, es que si ese cosecante es que si es en, entonces podemos sacar el cosecante, entonces sería contrario. ¿Cuál? A ver. ¿Me explicas de Mire, nuevo? si en la parte de aquí había el secante y acá no había nada, entonces teníamos que encontrar la cosecante. Ah, ya, para Secante. este lado de acá, para este lado de acá. Ujú. Si yo quiero hallar la altura, me dices. A ver, vamos a ver si sería la cosecante, ¿ya? Aquí sería lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es cateto adyacente y lo que tengo es hipotenusa. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa sería el coseno de este ángulo, Benjamín. Sería el coseno. Ah, Si ya, yo quiero mis. hallar esta línea roja. Esta línea roja. De la roja me dices, ¿no? Esta de acá, de la altura, ¿no? ¿De eso me decías, Benjamín? Mira, por ejemplo, la altura, este de acá, el rojo, la altura va a ser igual a L por lo que quiero sobre lo que tengo. Pero la altura que viene a ser de teta medios, viene a ser su cateto adyacente sobre lo que tengo y L es hipotenusa. Y Mis, cateto entonces en adyacente la sobre 6 hipotenusa es coseno. sale 2L por seno teta al cuadrado. Teta sobre 2, ¿no? Ajá, 2L por el seno de teta medios. Esa sería la 6. Y de ahí vamos a pasar a las 7. En la 7 tenemos que restar. En la 7 ya no sumamos, sino restamos. Igual para la 8, ¿no? Igual para la 8. Entonces, yo voy a hacer la 7 y en el test les va a venir la 8, ¿ya? Porque es igualito. Ujú, ya. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la 7. Aquí la Lo 7. único que cambia es la posición del teta. Claro, claro. Lo único que cambia es la posición del ángulo, ¿no? Ya. A ver, atentos. Nos pide hallar X. ¿Y X quién es? Es AD, ¿verdad? X es AD. X es desde acá hasta acá. Y yo tengo aquí dos triángulos rectángulos. El triángulo ABC y el triángulo DBC, ¿no? Tengo esos dos triángulos. Ah, ya, está bien, está bien. Ahí me avisas, por favor, para poder continuar, ¿ya? Ya, entonces voy a seguir. Como yo tengo dos triángulos, miren chicos, del triángulo ABC yo puedo hallar cuánto vale todo este segmento, ¿verdad? Todo este segmento de A hasta B. Yo puedo hallar este segmento de acá, ¿no? Y del triángulo de BC yo puedo hallar cuánto vale este segmentito de acá, ¿verdad? ¿Y X qué vendría a ser? X vendría a ser este segmento grande menos este pequeño, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces vamos a hacerlo así, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo de esa manera. Yo digo que X va a ser igual a AB, perdón, AB, al segmento AB, menos este segmento chiquito, ¿verdad? DB, Ujú. DB.
Bien, entonces solo tengo que hallar AB y ¿Y DB. por qué X es segmento AB? ¿Por A qué ver, no AB? ¿recuerdas lo que dije? Que aquí todo esto, todo este lado, si a todo este lado, que es de A hasta B, le quito DB, ¿quién me queda? ¿Qué me X, queda? Me queda X, solo X, ¿verdad? Entonces por eso es que lo estoy restando. Estoy restando el lado AB menos B, DB, DB. ¿Ya? ¿Ya, Benjamín? ¿Sí? Sí, sí, ya Miss. entendí. Ya. Entonces vamos a hallar cada uno, ¿ya? Vamos a hallar cada uno. Entonces yo tengo aquí AB. AB, ¿a qué triángulo pertenece? Al triángulo ABC. Entonces digo, en el triángulo rectángulo ABC tengo, voy a hallar el segmento AB. Y el segmento AB va a ser igual, a ver, el segmento AB, este segmento, ¿qué es respecto a teta? No lo puedo evaluar respecto a teta, ¿verdad? Porque teta, ¿en qué triángulo está? Está en el triángulo DBC, en este de aquí chiquitito. ¿Qué ángulo está en el triángulo grande? ¿Qué ángulo está en el triángulo Alfa, grande? alfa, 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 alfa. Este, ¿no? Alfa. Alfa, Entonces, alfa, alfa. tengo que evaluarlo respecto a alfa. AB, ¿qué es de alfa? Cateto Ca- opuesto, cateto adyacente, Cateto adyacente, cateto adyacente. cateto adyacente. Muy bien, es el cateto adyacente. Entonces aquí digo que todo esto es cateto adyacente, ¿verdad? Todo esto es cateto adyacente. Bien, entonces AB va a ser igual a L, ¿no? L es mi lado dato ¿por quién? Por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero? Yo quiero cateto adyacente. Muy bien. Y del triángulo A, B, C, ¿L qué es? ¿Qué es L? ¿Es el cateto? Adyacente. ¿Es el cateto Adyacente. adyacente o es el cateto opuesto? Opuesto. No, Cateto adyacente. opuesto. Opuesto. ¿De Opuesto. qué ángulo estoy hablando? ¿De qué Alfa. ángulo están saliendo las flechas? De Alfa. alfa, ¿no? Alfa. Bien. A ver, chicos, ¿qué razón trigonométrica es esta? Ese es cotangente. Cotangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, Cotangente. cotangente. Muy bien, entonces me quedaría como L cotangente de alfa. Ese sería el valor de AB. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar con el triángulo pequeño. Ahora vamos a trabajar con el otro triángulo, el triángulo más pequeño, que es el triángulo rectángulo DBC. DBC. De DBC, ¿qué lado voy a hallar? Voy a hallar el lado DB. Voy a hallar ADB. DB va a ser igual. Y aquí ya cambian las cosas, ¿no, chicos? Aquí ya Ujú. cambian las cosas. Porque el Miren. ángulo es teta. El ángulo aquí, ¿quién es? Es Teta. teta. L, ¿qué viene a ser de teta? L viene a ser teta, el cateto adyacente. Cateto Adyacente, adyacente. adyacente. ¿Y DB qué viene a ser? Ese Cateto cateto opuesto. opuesto, ¿no? Cateto opuesto. Este es el cateto opuesto. Muy bien. Ahí aquí le borré, ¿no? Cateto adyacente. Y entonces aquí que tengo, DB va a ser igual a L por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Yo qué quiero? Quiero Debe. cateto opuesto. ¿Qué Ajá, cateto tengo? opuesto. Lo Tengo. que tengo es L. ¿Y L qué Es el viene a cateto ser? adyacente. Cateto Muy adyacente. bien. ¿De qué ángulo? Teta, 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 teta. De teta. Muy bien. Yo también. DB, ¿cómo me quedaría? Debe es igual a Por L por tangente. L por tangente de teta. L por tangente de teta. L por tangente de teta. Muy bien. L por tangente de tangente teta. de teta, ¿verdad? Sí. Ya tengo AB y ya tengo DB. Ahora solo voy a reemplazar aquí en X. Ajá. X va a ser igual, a ver, ¿qué valor tiene AB? A ver, L por cotangente de alfa. Mis, podríamos factorizar.
¿Ah? Acá sí se puede Podríamos, factorizar, ¿no? sí, Menos db, ¿qué valor tiene? L por tangente de teta. Y aquí factorizo. ¿Qué valor factorizo? L. ¿Qué se repite? Se L, repite L, ¿no? sí, Entonces el L se factoriza. Va a ser igual a L por cotangente de alfa menos. menos la tangente de teta. Y así quedaría mi respuesta. Así quedaría mi respuesta. Bien. Ahora, lo dejo ahí. Me avisan, por favor, para pasar al siguiente ejercicio. Aunque yo no entendí muy bien en las partes de cotangente y tangente. ¿No? A ver, vamos a ver. Mientras tus compañeros van copiando, te lo explico nuevamente, ¿ya? Mira, Benjamín, aquí yo te he puesto arribita de qué triángulos estamos hablando. En este caso estamos hablando de triángulo ABC, o sea, de A, de B y de C, ¿ya? Aquí en A, B y C, ¿yo qué lado quiero hallar? Yo quiero hallar el lado AB. Quiero hallar todo esto, AB. Si yo quiero hallar todo esto que es AB, voy a evaluarlo respecto al ángulo que me implica todo este triángulo, ¿verdad? Todo este triángulo grandazo. Este de aquí lo voy a borrar un ratito. Y estamos hablando de todo este triángulo, ¿ya, Benjamín? De todo esto. Entonces, ¿qué ángulo me implica todo esto? Alfa, ¿verdad? Teta no, porque mira, teta solo es hasta acá. Entonces yo no puedo tomar teta. Pero ¿quién sí es todo un ángulo en aquí en ABC? Es alfa. Si, como yo voy a trabajar con alfa, tengo que evaluar mis lados respecto a alfa. Entonces, respecto a alfa, ¿qué es el lado que yo quiero hallar? Que es este de acá, AB. ¿Qué es? Está a su costadito. Entonces, ¿qué es? Es el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces yo le pongo aquí que esto es el cateto adyacente. AB es como el cateto adyacente. Y L, ¿qué vendría a ser de alfa? Como L está al frente, es el cateto opuesto. Por eso es que aquí le puse cateto adyacente, que es lo que quiero, sobre el cateto opuesto, que es lo que tengo, ¿no? Porque L en este triángulo grande viene a ser el cateto opuesto. ¿De qué ángulo? De alfa, ¿no? De alfa. Y por eso cateto adyacente sobre cateto opuesto que me da cotangente. Como ya trabajé con el triángulo grande, ahora voy a ir al triángulo más pequeño, ¿verdad? Al triángulo más pequeño, ¿por qué? Porque yo ya hallé a B. ¿Qué me falta? DB. ¿Y DB en qué triángulo está? DB está en este triángulo más pequeño, en este de aquí. ¿Cómo se llama? DBC. DBC. Ese triángulo. Entonces yo digo, este lado DB va a ser igual al lado dato, que es L por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Yo qué quiero? Yo quiero DB. ¿Y DB qué es? Respecto a teta, es el cateto opuesto. Cateto opuesto sobre lo que tengo. L que viene a ser de teta, L viene a ser el cateto adyacente del ángulo teta. Por eso es que aquí me sale L tangente de teta. ¿Bien? Porque estamos evaluando respecto a otro ángulo, ¿ya? Y por eso cambia. Cambia el L aquí es cateto opuesto y aquí va a ser cateto adyacente. ¿Me puede ¿Ya, pasar? Benjamín? Ya. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. A ver, vamos a ver. Miss, Ya, entonces la en 8 la ustedes 8, lo hacen. sí, entonces Miss en la 8 sería lo mismo, ¿no? Que sería el segmento AB menos DB. Eso es igual a X. Exacto. AB Ya. menos DB. Y aquí sí Es L va a igual a X. tomar el mismo valor, ¿no? O sea, L va a ser cateto opuesto para ambos triángulos, si se dan cuenta. Y L va a ser cateto opuesto para los dos triángulos. Es igual que el anterior, ¿no? Es igual que el anterior. Solo recuerden
identificar bien los lados, ¿ya? ¿Cuál es el cateto opuesto con respecto a los ángulos que están trabajando también, ¿ya, chicos? A ver aquí, este de acá lo van a colocar en su libro, que este es X, ¿ya? Les piden hallar esto, X. Y el lado dato que viene a ser H. H es el lado dato, que es la altura. ¿Bien? Entonces aquí vamos a ver cómo puedo hallar eso. Acá yo tengo dos triángulos. Tengo el triángulo rectángulo A, B y este de aquí. Y tengo este triángulo, ¿no? Comencemos con lo de alfa. Entonces, ¿cómo puedo hallarlo? Aquí, si es, acá tengo alfa, entonces digo, este lado de acá, ¿no? Basta que yo halle este lado de acá y le sume este lado de acá. Y ya tengo el valor de X, ¿verdad? X es igual a todo esto, a esto más esto de acá. Eso que dices es casi muy similar al otro. Ajá, qué pregunta? Esta es la de acá, ¿no? La 4. ¿La 4? Es similar a la 4. Sí, es igualita a la 4. Solo que Sí, sí. aquí en la 4 nos dan las hipotenusas. En cambio aquí nos están dando la altura, el dato de la altura. ¿Ya? Ujú. Entonces, para efectos prácticos le vamos a poner un vértice aquí, ¿ya? Para decir Entonces, H. Entonces, X es igual a H más HC. aquí, este punto de aquí se va a llamar H, ¿ya? Entonces, Ujú. X va a ser igual a este segmento de acá, como dice Fabricio, que se llama AH, y también más, uy, HC. HC, ¿no? HC, ese de aquí. Y todo esto vale X. O de Ujú. rojo mejor lo voy a colocar, ¿ya? Para que sepan que es X. Todo esto de aquí es X. ¿Ya? Entonces digo, X va a ser igual al segmento AH más el segmento HC. Bien, entonces vamos a hallar, primero vamos a hallar AH, ¿ya? AH. Entonces digo, AH va a ser igual a mi lado dato, ¿no? Aquí el lado dato, ¿quién es? Es este, es H. H es el lado dato. Entonces aquí lo coloco AH por lo que quiero sobre lo que tengo. Aquí, este lado que es respecto a alfa es el cateto Adyacente. adyacente, ¿no? ¿Y H quién es? H es el cateto Cateto opuesto. opuesto, cateto opuesto. Ese Muy es bien. Entonces digo, cotangente. Cotangente, cateto cotangente. adyacente sobre cateto opuesto, ¿de Ah, qué ángulo? del ángulo alfa. Del ángulo alfa. Muy bien. Entonces, aquí digo, AH va a ser igual a H por la cotangente de De alfa, alfa. ¿no? Cotangente de alfa. ¿Por qué puse cotangente? Porque cateto adyacente sobre cateto opuesto es la cotangente, ¿verdad? Ahora vamos a ir al otro segmento, que es el segmento HC. HC. Una cosa, entonces cuando siempre esté en cotangente adyacente entre cotangente de opuesto, entonces siempre va a ser cotangente el que de alfa. Sí, sí, es una razón trigonométrica. Ah, Cateto ya, adyacente sobre cateto opuesto es la cotangente. Ujú. es que tenía duda de eso. Ah, ya entiendo. Sí, Benjamín, aquí vamos a reforzar nuestras razones trigonométricas, ¿no? Porque necesariamente debemos de saber la relación para poder saber qué razón trigonométrica tenemos que poner aquí, ¿ya? Entonces aquí ya vamos a aprender a manejar mejor nuestras razones trigonométricas. Ahora vamos a ir con el otro triángulo, este aquí en naranjita. Este lado HC que viene a ser de teta, HC viene a ser el cateto adyacente. cateto adyacente. Y H que viene a ser de teta, también viene Mi a ser el lado dato. cateto opuesto, ¿no? El lado dato. El lado dato que es el cateto opuesto, ¿no? Ujú. Entonces nos queda que HC va a ser igual a H por Por
cateto adyacente sobre cateto opuesto del ángulo alfa. Lo que quiero sobre lo que tengo del ángulo alfa o del ángulo teta. Ah, no, teta. Este es diferente. Este es diferente. El ángulo teta, muy bien. Entonces aquí me quedaría HC va a ser H igual por cotangente Cotangente de teta. De teta. H por la cotangente de teta. Miss, ahí podremos factorizar el H. Factorizar el H. Muy bien. Voy a reemplazar, ¿no? H va a ser igual a H cotangente de teta. H por cotangente H por cotangente de alfa más Más cotangente de teta. H por cotangente de teta, ¿no? H Ujú. por cotangente de teta. Y aquí, como dice Fabricio y el resto de sus compañeros, yo puedo factorizar el H, ¿no? Puedo factorizar el Ujú. H porque es lo que se repite. Y me quedaría como X es igual a H por la X. cotangente Cotangente de alfa. Y como nos dicen que X es igual a H más a H más HC, hay que sumarlo. Se Ujú. suma lo del paréntesis. Lo sumamos, muy bien. Entre paréntesis sumamos la cotangente de alfa más la cotangente de teta, ¿no? Y quedaría mi resolución. Esa sería mi respuesta. Esto es fácil, Miss. Sí, me está fácil. fácil, ¿verdad? Sí, chicos, ese es el tema Sí, más Miss. sencillo que hay. Solo tienen que identificar bien nada más. Miss, es que yo al principio no entendía nada, pero ya, es que ya me metí, es que ya entendí ahora. Yay, bravo, Benjamín. En el 10 también tienen que sumar. En el 10 también tienen que sumar. Solo que ahí les van a salir razones trigonométricas diferentes. ¿Por qué? Porque los ángulos están en diferentes lados, ¿no? Miss, ¿puede ser la 4 en la tarea? La 4. La 4 en la tarea. La 4 de la tarea. Ujú. A ver, vamos a ver los otros ejercicios. Sí, porque es igualito. O sea, la 11 y la 12 son igualitos a la 7 y la 8. A Sí, ver. la tarea de la tarea la 1 y la 2 están fáciles. Sí, la 1 y la 2 están fáciles. La 4 no. La 4 Hallar y en, la 3 están difíciles. hallar en la X más o menos. Pero dice La hallar en 4, función. chicos, la 4 está fácil, ¿ah? Miren Miss, lo ¿por que qué, dice Miss, ahí. qué significa cuando dice en función de M y teta? En función. ¿Qué significa eso? En función, miren, en función de teta y de m y alfa, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, es como si nos dijera hay x en función de h, alfa y teta. ¿Hemos hallado x en función de h, alfa y teta? Claro que sí, ¿verdad? Porque aquí, ¿quiénes son las incógnitas? H, alfa y teta. A eso se refiere. Y todo lo hemos hallado así. Aquí lo hemos hallado en función de teta, de alfa y de L. Y así sucesivamente. Una pregunta, Miss. Es que la próxima semana es que nos ayudará en la 4, ¿no, Miss? La 4, chicos, la 4 está fácil. Omitan lo que les dice hallar en función de m y alfa. Solo le están pidiendo que hallen x utilizando los datos de m y los datos de teta. Ah, ya. Entonces, Miss, si nos dicen hallar X, X es lo que quiero y lo que tengo es M. Y M es el Ajá, cateto adyacente. exacto. Sería Ah, ya. m por cateto opuesto sobre cateto adyacente de teta. ¿Y eso qué les va a salir? Les va a salir tangente de teta. Sí. Ya, mi la 4 la hacemos nosotros. La 4 sí la pueden hacer ustedes solos. Sí, sí. Sí, Miss. La próxima semana nos puede ayudar es que en la tarea. Claro, sí, el X, la número 3, Sí, esa yo sí voy a está intentar hacer para el que 4, me voy a ustedes lo intentarlo. evalúen. Miss, ayúdenos en la 3 nomás. La 4 sí te va a salir, Benjamín. Yo creo que el único inconveniente que van a tener es con la 3. La 3, la 3. La 3, Miss, Ya. la 3. La 1, la 2 y la 4 la hacemos nosotros. Primero vamos a hacer la 11, ¿ya? Ah, ya. Miss, la 11 es igualito que la 7. Ya igual.
Ya, miren, la 10 va a venir en el examen. La 10 va a venir en el examen. ¿Ya? Perdón, en el test. Ya tenemos dos preguntas, la 8 y la 10. Esas dos vienen en el test. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la 11 y la 12 va a venir en el test. ¿Les parece? Ya, Miss. Ya. Y de ahí yo voy a escoger una de las que he hecho, las que hemos hecho, para completar las 4 preguntas del test. Ya, Miss. A mí ya puede pasar ya. Ya. Entonces vamos a hacer la Mila, 11. la próxima semana nos toca plano cartesiano. ¿No es fácil? Sí, chicos, el plano cartesiano no le tengan miedo, es fácil. Pero como vamos a hacer plano cartesiano, su reglita, ¿ya? Traen su regla. Arregla. Ya, Miss. A ver, de 20 centímetros creo que está bien, una regla de 20 centímetros. Y tengan a la mano su libro, su cuaderno cuadriculado, hojas cuadriculadas para poder hacer los planos cartesianos, ¿ya? Ya. A ver, vamos a ver. En la número 11 nos piden hallar X también. ¿Cómo hallamos X? Miren, yo puedo hacer lo siguiente. Como en el otro caso, ¿no? Hallo todo esto y le resto esta parte de acá. Esto casi lo mismo, Miss. Ah, sí. Pero si yo hago eso, va a ser muy largo el procedimiento, ¿verdad? Muy largo el procedimiento. ¿Cómo es Sí, Miss. otra Miss, manera de hacerlo? entonces sí lo Sí, repito Miss, acá. mejor de la manera normal. De la Mejor, de la misma, Miss. mejor O hallo sea, Miss, este segmento y de aquí puedo hallar este de acá, ¿verdad? Miss, entonces sería que X es igual al segmento AB menos. Ah, no. Sí, del segmento AB menos AD. AB menos Claro, AD. pero miren, aquí, a ver, vamos a ver aquí. Nos piden X. Aquí en X, aquí, el X era la única manera en cómo podíamos hallarlo, restando, ¿no? Pero acá puedo hallarlo de otra manera más sencilla, chicos. Todo esto es un triángulo, ¿verdad? Un triángulo Yo no rectángulo. entiendo, Entonces, es si que yo por qué está hallo usando este lado, este de a ver, BC. un ratito, Benjamín, permítame explicar aquí. Si yo hallo este lado lo puedo utilizar como lado dato para hallar X. Y ya no tengo que sumar ni restar, ¿no? A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacerlo. En este caso es diferente. En este caso es diferente porque en el primero, ¿qué nos daban? Que el X estaba en el segmento complementario, o sea, en el segmento que no estaba en ningún triángulo rectángulo. Si se dan cuenta, este segmento X de aquí no estaba dentro de un triángulo rectángulo. En cambio, este X sí pertenece a un triángulo rectángulo. Entonces, por eso es que este lo vamos a trabajar de una manera diferente, ¿ya? De una manera diferente. Aquí no vamos a restar, Miss, en verdad no, ¿sí? no entiendo un poco. ¿Qué me dices? No entiendo un poquito porque está buscando de la parte de CB. Sí, vamos a hallar la parte, el segmento CB. ¿Por qué? Porque este segmento es el que comparte el triángulo ABC y el triángulo DBC, ¿ya? Estos dos triángulos, ¿qué segmento en común comparten? Este de acá. Los dos tienen este mismo segmento, ambos triángulos. Entonces voy a hallar este segmento que comparten ambos. Primero en el triángulo grande, en todo este de acá. Primero en el triángulo grande. ¿Qué viene a ser este lado? ¿Sí? CB vale L por sen de X. A ver, Por sen de vamos a alfa. ver. Sen de alfa. A ver, vamos a ver. Este es el cateto opuesto, ¿verdad? Opuesto, Cateto opuesto. Bien, entonces vamos a hallar este de acá, ¿ya? Que es cateto opuesto. Acuérdense que es cateto opuesto. Vamos a hallar. Este va a ser igual, CB va a ser igual a L por lo que quiero sobre lo que tengo. L, ¿por qué? Porque L es mi lado dato, ¿no? Y L viene a ser la hipotenusa en este caso. Entonces yo decía que este segmento que era el cateto opuesto sobre lo que tengo, que es hipotenusa. ¿De qué ángulo estoy hablando? Estoy hablando de alfa, de alfa.
A ver, ¿a qué va a ser igual esto, chicos? Al cateto adyacente. L por, no, este es el cateto opuesto, acuérdense, CB, ¿ya? L, ¿por qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahí alguien me había dicho. Seno, ¿verdad? Sen de Seno alfa. de alfa. Muy bien. Ya tengo este lado. El lado CB. Ya lo tengo. Es este. L seno de alfa. ¿Ya, chicos? Miss, Este es el... estaba con el micro apagado y creo que no lo escuchaba. Uy, sí, no te escuchaba Fabricio. Ya, chicos, ahora ya tenemos este lado, ¿no? CB que vale L seno de alfa. Entonces, como yo ya tengo que este CB vale L seno de alfa, este L seno de alfa ahora va a ser mi nuevo lado dato. Mi Ajá. nuevo lado dato para qué triángulo, ya no el triángulo grandote, Para el ya chiquitito, no, para el sino para el chiquitito. pequeño. Ajá, este de aquí. Este de aquí, este va a ser mi lado dato. Entonces, de teta, porque ahora ya lo estoy evaluando en teta, ¿qué viene a ser esto? Esto viene a ser el cateto adyacente, ¿verdad? Es cateto Adyacente. adyacente. ¿Y Sí. el X qué viene a ser? X viene a ser el El cateto cateto opuesto. opuesto. Entonces aquí Opuesto. digo, X va a ser igual al lado dato. ¿Quién es el lado dato? El lado dato es L seno de alfa por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero? Yo quiero cateto opuesto. ¿Qué tengo? L seno de alfa, ¿qué es? Es el cateto Cateto adyacente. 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 ¿De qué ángulo? Del ángulo teta. Mi sería Del ángulo tangente. teta. Tangente, tangente. Tangente. Entonces aquí me quedaría como X va a ser igual a L seno de alfa por tangente de De teta. teta. Y esa sería mi respuesta. Ujú. Y esa sería mi Entonces, respuesta. eso está más práctico. Sí, ¿verdad? Aquí ya no tengo que restar ni nada. Y así, chicos, lo tienen que hacer la pregunta número 3. Si se dan cuenta, la pregunta número 3 lo hacen de esta manera. Busquen el lado común que tienen. El lado común que tienen estos dos triángulos que le dan ahí. Y tomen ese lado en común como el lado dato del nuevo triangulito para hallar X. No sé si me entienden bien. Mejor lo voy a copiar acá el triángulo y les voy a explicar, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer su tarea. A ver, lo voy a copiar acá más abajito. Mi, no se olvide subir el video de la clase. Sí, todos los videos están, me parece que todos los videos los he subido, ¿verdad? Sí. Ya, a ver aquí, chicos. Miren. Aquí lo que tienen que hacer es buscar cuál es el lado común, porque acuérdense, el X y el N ambos están compartiendo el mismo ángulo, ¿verdad? X y N están compartiendo el mismo ángulo. Entonces, ustedes tienen que buscar el lado común para estos dos triángulos, para este de acá grande y para este pequeño. ¿Y cuál es ese lado común que se repite? Este de acá. Este es el lado común, si se dan cuenta. Para todo este triángulo y para este triangulito de aquí chiquitito. ¿Bien? Entonces lo que tienen que hacer es hallar este lado respecto a teta y a n, ¿ya? Hallar este lado respecto a teta y a n, o sea, considerando todos estos Miss, ese lado es triángulos la hipotenusa. grandes. Ajá, n es la hipotenusa. Para todo el triángulo, todo este triángulo grande, n es la hipotenusa y este que viene a ser su cateto Ah, el adyacente. cateto adyacente. ¿Ya? Cuando ya hallen todo esto, ¿cuánto vale? Les va a salir, a ver, les va a salir n por cateto adyacente sobre hipotenusa coseno de teta. Les va a salir así, n por coseno de teta. Entonces, como ya hallaron del triángulo grande, ahora van a hallar del triángulo chiquito. Y van a utilizar este lado como lado dato.
Entonces aquí X va a ser igual al lado dato, que es n coseno de teta, por lo que quiero sobre lo que tengo. X, ¿qué viene a ser? Viene a ser cateto opuesto. Y aquí, ¿qué viene a ser? Aquí ya es la hipotenusa, como decía Fabricio, ¿no? Entonces va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. Les va a salir como n coseno de teta por el seno de teta. Así les va a salir. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ujú. Entonces, ya saben, ya primero hallan esto del triángulo grandote y de ahí utilizan ese resultado como lado dato para el X. ¿Ya? Y eso Ya, sería todo por el día de hoy. Espero que tengan una bonita semana y que hayan entendido esta clase. de arriba, por favor, ¿no? Sí, sí, sí. Ya saben, viene el 8, el 10 y la 12, ¿no? 8, 10 y 12. ¿Ya? Chao, mis, cuídense. Nos Chao, vemos. chicos, cuídense mucho. Chao, Miss. Nos vemos. Gracias por su Chao, Miss, que vaya bien. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes por la atención.